Muy buenos días, tardes o noches, según cuando nos estén oyendo. Prometimos sorpresita para este domingo y aquí está la sorpresa en forma de podcast especial. Sacando tiempo de donde no tenemos, os hemos preparado un programa muy especial para conmemorar la efeméride de hoy domingo, 28 de febrero, Día de Andalucía. Antes de nada, felicidades a todos los andaluces, tanto a los que viven en nuestra comunidad como a todos aquellos que se encuentran fuera de nuestra tierra. A todos muchas felicidades y espero que disfruten de este regalito en forma de podcast que hoy hemos preparado. Este regalo, como ya saben, lo podrán escuchar en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iVoox y Anchor FM. Y para estar al tanto de todas las novedades y de toda la información relativa a los programas, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @HIST_D_fútbol y en nuestra página de Facebook, Historias de Fútbol. Sin más dilación, que suene el himno de Andalucía, porque en este 28 de febrero os traemos la historia de su selección, la historia de la selección andaluza. La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Y para repasar esta interesantísima historia del combinado blanquiverde, se encuentra aquí conmigo, como siempre, Gonzalo Ancharro. Muy buenas y feliz día de Andalucía. Muy buenas, feliz día de Andalucía a todos los andaluces. Y pues este himno interpretado por la niña Pastori, que nos ha servido para dar comienzo a este podcast, sirva un poco también como homenaje a nuestra tierra y a la tierra de tantísima gente que hoy celebra su día oficial. Y pues nuestra manera de colaborar a ese día oficial de Andalucía es trayendo la historia sobre la selección andaluza. Pero antes de hablar de la selección andaluza, tenemos que hablar de la Federación Andaluza de Fútbol. Federación que daría sus primeros pasos en el año 1915, concretamente el día 22 de febrero, muy cerca de la fecha que hoy se conmemora el Día de Andalucía, el día 28. Esa primera Federación Andaluza estuvo presidida por Francisco Javier Alba y Alarcón y tomaría en un primer momento el nombre de Federación Novena de Clubes. Hay que señalar, Gonzalo, que los inicios de la selección andaluza de fútbol tenemos que situarlos en el marco del campeonato interregional posterior, Copa del Príncipe de Asturias, competición oficial que está organizada por la Federación Española y que enfrentaba a diferentes federaciones regionales. Así es, y es que el debut del combinado andaluz se llevaría a cabo en el mismo año de su fundación, en el año 1922, 7 años después de la creación de la Federación Andaluza, y concretamente este debut tendría lugar el 19 de noviembre en un partido disputado en Valencia frente a la selección del Levante, como era entonces conocida la selección de la Comunidad Valenciana, un partido que acababa con victoria para el combinado andaluz por 1-2. Este primer partido pues correspondía a la ronda de cuartos de final, la primera de las rondas de esa Copa Interterritorial que hemos comentado. En semifinales a la selección andaluza le tocaría verse las caras con la selección gallega. Y en este partido, que sería disputado en Sevilla, siendo la primera vez que jugaba la selección como local, pues no sería especialmente favorable para el combinado local, pues acabaría con una goleada gallega por 1-4, suponiendo la derrota más abultada de la historia de la selección en un partido oficial.
Eso fue, como bien dice, fue esa derrota ante la selección gallega, y ya en la temporada siguiente volvería la selección andaluza a realizar un papel notable en este campeonato interterritorial, aunque en esta edición de la temporada 1923-1924 competiría exclusivamente con jugadores del Sevilla Fútbol Club. Es una anécdota, por así decirlo, bastante curiosa, y bueno, no sabemos muy bien los motivos que provocaron esta decisión de que la selección andaluza jugara tan solo con jugadores del Sevilla, aunque bueno, podemos interpretar que esta posibilidad se debiera al extraordinario dominio sevillista en la por entonces Copa de Andalucía, una competición que se disputaba por aquel entonces previamente a la creación de la liga. Pero bueno, dejando a un lado esta cuestión, debemos resaltar que de nuevo en esta temporada sería la selección del Levante el rival de la selección sur en la primera ronda de cuartos de final. Decimos selección sur porque por aquel entonces la selección andaluza era denominada como selección sur. Y como digo, en estos cuartos de final ante la selección levantina vencería la selección andaluza por 3-2, en este caso jugando como local en la capital, en Sevilla, y pasando a semifinales donde le tocaría enfrentarse a la selección centro, que ejercía como selección madrileña. En el partido que entonces se disputó en la capital de España, la selección sur caería por 2-1, quedándose nuevamente a un paso de la final. Ya en las posteriores ediciones no lograría alcanzar la fase de semifinales, suponiendo estas dos clasificaciones en sus dos primeras participaciones los mejores resultados cosechados por la selección andaluza, entonces selección sur, en esta competición interregional. Y al hilo de eso que comentas de la selección andaluza, selección sur y otras denominaciones que tendría, es que pese a que nos hemos referido a la selección de Andalucía ya bajo el nombre de selección andaluza, debemos comentar que no es hasta 1950 cuando toma esta denominación, puesto que hasta entonces la Federación Andaluza de Fútbol no era denominada como tal. Ya hemos dicho anteriormente que se creó bajo el nombre de Federación Novena de Clubes, pero también tendría otros nombres como Federación Regional Sur de Clubes de Fútbol, que es la denominación que estaría hasta el año 1950 y que daba nombre a la propia selección. Claro, tienen que saber nuestros oyentes que ahora mismo nos encontramos en los primeros años de la dictadura, que en España no había comunidades autónomas y, por así decirlo, los nombres de las partes de España estaban un poco difuminados. No es una organización territorial como la que encontramos actualmente. Efectivamente, las comunidades autónomas como tal no surgirían de manera muy prematura, no, pues durante la Segunda República, con el caso de Cataluña y del País Vasco ya poco antes de la guerra. Andalucía hasta entonces pues era una región de España, pero no tenía la limitación geográfica y un poco todo lo que conlleva lo que hoy en día conocemos como una comunidad autónoma. Entonces los nombres pues podían bailar un poco más. Pero bueno, más allá de esa copa interterritorial que hemos comentado, la selección andaluza disputaría también varios partidos amistosos durante estas primeras décadas del siglo XX, durante los años 20, 30 y 40. En estos partidos amistosos vamos a destacar el disputado en el año 1929 en el estadio Benito Villamarín, el estadio del Real Betis, que enfrentó a la selección andaluza frente a Boca Juniors con motivo de la exposición iberoamericana de aquel año de 1929 que se estaba celebrando en la ciudad de Sevilla. Hay que decir que la selección andaluza venció en aquel partido amistoso a Boca Juniors por 2-1. Y además de ese, otro amistoso que debemos de destacar, en este caso por el resultado, sería el disputado frente a Cataluña el día de Año Nuevo, el día 1 de enero de 1936, y decimos que lo destacamos por el resultado porque ese partido lo ganaría la selección andaluza nada más y nada menos que por 5-1, suponiendo la mayor victoria de su historia. Y aquí se produce un parón, y es que desde aquel año 36 hasta el próximo partido de la selección blanquiverde pasarían, Gonzalo, casi 2 décadas. Efectivamente, ese partido se lleva a cabo unos meses antes de la explosión del conflicto de la guerra civil,
Y pues durante la década de los 40 pues el tema de las selecciones regionales estuvo bastante parado porque se podía entender quizás como una cierta forma de nacionalismo y ideas un poco contrarias al régimen del momento. Y pues no volvemos a presenciar un partido de la selección andaluza hasta casi 20 años después, concretamente en 1954 en la ciudad de Algeciras, cuando la selección andaluza se enfrentaría al Athletic Club de Bilbao, cayendo derrotada por 1-5, lo que suponía la mayor goleada encajada en contra en su historia. Hemos pasado en 20 años de la mayor goleada a favor a la mayor goleada en contra. Y de ese año de 1954 y de aquel partido ante el Athletic Club de Bilbao vamos a saltar hasta mediados de la década de los 60, cuando encontramos en el banquillo andaluz a un nombre mítico y que seguro que les va a sonar a todos nuestros oyentes, y es que era seleccionador andaluz en el año 1965, nada más y nada menos que Juan Arza. Efectivamente, el que es leyenda del club sevillista y que llegó a ser pichichi de la Liga Española, ocupó el banquillo de la selección andaluza en 1965 y lo ocupó ni más ni menos que con el objetivo de prepararse para el torneo organizado en conmemoración de los 50 años de la Federación Castellana de Fútbol, de la Federación de Madrid, que pues la selección andaluza iba a participar en un torneo que constaba de 4 equipos divididos en 2 semifinales y una posterior final, y que en la primera de las rondas, en semifinales, le tocaría al conjunto de Juan Arza enfrentarse a la selección de fútbol de Vizcaya, a la que superaría, pero acabaría perdiendo tristemente en la final frente a la selección anfitriona, frente a la selección de Madrid. Debemos de decir que en ese mismo año, en el año 1965, también se celebran las bodas de oros de la Federación Andaluza de Fútbol, y para celebrarlo se organiza un partido amistoso frente a la selección de Paraguay en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Hay que decir que en estos años, aparte de estos partidos que estamos comentando y de estos campeonatos, también se jugaría un amistoso frente al Royal Beerschot, que es un equipo de Bélgica y cuyo resultado en este partido amistoso sería el de empate a 2. Ya empezamos a ver, seguro que nuestro oyente está pensando que qué partidos más raros, ¿no? Pues claro, enfrentar a la selección andaluza contra un equipo belga como el Royal Beerschot, pues bueno, es un tanto extraño, ¿no? Porque bueno, hemos visto que es verdad que no solo juega contra otras selecciones regionales, sino que también juega contra otros equipos, pero bueno, hemos visto un Boca Juniors, hemos visto un Athletic Club de Bilbao, pero claro, ahora ya empezamos a encontrarnos aquí al Royal Beerschot, sí, abriendo un poco la senda de lo que vendría posteriormente. Claro, porque le tenemos que hablar a nuestros oyentes que no conozcan un poco la historia de la selección andaluza, que si algo marca el recuerdo que muchos tenemos de la selección andaluza son esos partidos completamente extraños, ese randonismo, como se dice ahora, que acompañaba a los partidos de la selección andaluza, y que ya podemos ver pues un partido amistoso contra un equipo belga que, bueno, es un equipo de Amberes, un equipo importante dentro del fútbol belga, pero que no es ninguna potencia europea ni nada, ni es un reclamo para la afición local. Unas bodas de oro enfrentándose a la selección paraguaya, que en ese momento era una selección muy menor, pues empezamos a ver esa senda de randonismo que tendría su auge en la década de los 90 y principios de los 2000, y que, como decimos, pues marcaría el recuerdo que muchísimos aficionados tienen de la selección andaluza, que recuerdan con cierta ironía esta serie de partidos. Efectivamente, y unos partidos que además normalmente, Gonzalo, se han celebrado en fechas navideñas, lo que hace que el recuerdo sea aún más marcado para todos los aficionados al fútbol en Andalucía. Sí. ¿Vas a decir algo? No, voy a decir que a eso llegaremos más tarde, porque es que es muy interesante esos partidos, especialmente de la primera década del siglo XX. Son partidos absolutamente... Vamos a volver a situar a nuestros oyentes ahora ya en el año 1990, año en el que se conmemoraría los 75 años de la Federación
andaluza y cuya celebración pues se basó en la celebración de 2 partidos en el mes de mayo. Esto es algo bastante extraordinario en la historia de la selección andaluza de fútbol, porque bueno, ya es un hecho extraordinario que se jueguen 2 partidos en un mismo año y más aún en un mismo mes. Y como digo, fue en el año 1990 para conmemorar los 75 años de la Federación Andaluza. Y bueno, vamos a decirles a nuestro oyente contra ¿qué equipo se celebraron estos 75 años? Pues estos 2 partidos enfrentarían a la selección andaluza ni más ni menos que frente a Uruguay en Sevilla y frente a Yugoslavia en Cádiz. 2 rivales, esto sí, de mayor enjundia que los que veníamos hablando antes. No podemos olvidar que ya por entonces encontramos como presidente de la Federación Andaluza a una figura que ha estado durante muchísimo tiempo ligado a la federación y que bueno, pues ha acabado saliendo con bastante polémica a sus espaldas, pero que no es otro que Eduardo Herrera, que ocupó durante 33 años el cargo de presidente de la Federación Andaluza, concretamente hasta el año 2019, cuando sería reemplazado por Pablo Lozano. Eduardo Herrera estuvo presente como presidente tanto en el 75 aniversario de la federación como en el 100 aniversario, como en el centenario, al que pues llegaremos más adelante. Es el presidente de las efemérides. Es el presidente de las efemérides. Es el presidente eterno de la Federación Andaluza de Fútbol. Y presidente de aquellos partidos de Navidad. Yo creo que hay que ponerse de pie para hablar de Eduardo Herrera. Bueno, nos situamos ya en el final de esa década de los 90, cuando la selección andaluza pues comenzaría a jugar con mayor regularidad, organizando ahora ya sí esos famosos partidos de Navidad que bueno, normalmente se organizaban con fines benéficos. En estos partidos amistosos pues bueno, nos vienen a la mente noches de gloria del fútbol andaluz, como aquella victoria por 1-0 frente a Estonia en el campo de los Cármenes de Granada, la victoria por 3-1 frente a la selección de Irak en Vélez Málaga, o la victoria por 4-1 en Chapín frente a nada más y nada menos que la selección de Zambia. Es que es un tesoro estos partidos de la selección andaluza, porque nadie sabe exactamente qué hacía Estonia en los Cármenes jugando frente a la selección andaluza. Pero bueno, tenemos que reseñar también partidos como el disputado frente a Chile en la Rosaleda en la Navidad del año 2002, que serviría como despedida de la selección andaluza de Fernando Hierro, o el partido de Navidad del año 2005 frente al Sevilla Fútbol Club con motivo del centenario del club. De todos estos partidos disputados entre la Navidad de 1999 y la de 2016, la selección andaluza cosecharía hasta 13 victorias por solo un empate, que fue el cedido frente a Túnez en el año 2001 en el partido disputado en la Cartuja, venciendo incluso en el único partido disputado fuera de fechas navideñas y fuera de tierras andaluzas, el partido que se disputaría en junio del 2013 frente a la selección de Madrid en la capital castellana, y que la selección andaluza ganaría por 1-2. Estamos hablando de una selección absolutamente imbatible. Una potencia del fútbol mundial, la selección andaluza. Sí, estamos hablando, como veis, 13 victorias y solo un empate, aquel que se dio ante Túnez en el año 2001 en el estadio de la Cartuja. Se enfrentó a Estonia, a Marruecos, a Irak, a Túnez, a Chile, a Letonia, a Malta, a China, a Zambia, a un combinado palestino-israelí que se llamó entonces el Peace Team. Señores, estos fueron los rivales que tuvieron el honor de disputar el partido de Navidad frente a la selección andaluza. Una selección andaluza que no cayó derrotada ante ninguna de estas potencias futbolísticas. Sí, estas potencias que sin duda yo supongo que en Irak pues tendrán marcado en un calendario, en Irak o en Zambia o en Letonia, el día que su selección viajó a Chapín, a la Rosaleda, al Sánchez Pizjuán o al Colombino para enfrentarse a la selección andaluza, con un personaje en los banquillos que ahora vamos a llegar. Pero antes tenemos que hablar del último partido disputado por la selección andaluza, que sería en la Navidad del 2016 frente a un combinado de jugadores de la Liga, venciendo en el partido que se disputó en el estadio Benito Villamarín el conjunto entrenado entonces por Antonio Álvarez por 3-1, y en el que hemos de decir
que ambos estuvimos presentes. Estuvimos presentes allí viendo este partido que es hasta este momento es histórico porque es el último partido que ha disputado la selección andaluza de fútbol. Pero ojo, que no es que solo Antonio Álvarez fue el entrenador de la selección andaluza. El segundo entrenador era el ya veteranísimo Manolo Cardo. Es decir, aquello fue una convención. Vuelvo a poner de pie. Aquí hay que ponerse de pie para hablar de Manolo Cardo. Del coreano Manolo Cardo. Fue una convención de estrellas, aquello que se reunió en la Navidad del 2016 en el Estadio Benito Villamarín, y que, si no me equivoco la memoria, 2 de los 3 goles de la selección andaluza fueron obra de Sergio León, por entonces jugador del Betis, y el gol del combinado de la liga fue obra de Nahuel Leiva, también jugador del Betis en ese momento. Entonces, como bien decías, la selección andaluza estuvo dirigida por Antonio Álvarez, y actualmente, y esto es quizás algo que no sepan mucho de nuestros oyentes, actualmente la selección andaluza tiene un seleccionador que se llama Antonio Macías Peral, que es un ex entrenador del Club Deportivo Utrera, que entrena a un conjunto que tiene las competiciones regionales de la UEFA como principal escaparate de sus partidos. Evidentemente estamos hablando de competiciones de muy bajo ámbito que disputa con jugadores de categorías inferiores del fútbol andaluz, pero seguimos teniendo una selección absoluta andaluza. Está dirigida por Antonio Macías Peral, pero es cierto que los partidos que juegan pues no son partidos que pasen al panorama mediático, y como decimos, los jugadores que ahora mismo integran la selección pues son jugadores en su mayoría de las categorías inferiores del fútbol andaluz. Pero no podemos acabar este podcast, Gonzalo, y seguro que nuestros oyentes no nos lo perdonarían jamás, sin recordar la figura del mítico, del fantástico técnico José Enrique Díaz. Yo me voy a poner de pie. Estoy de pie ahora mismo. No sé si el audio podrá estar siendo un poco más débil o lo que sea, pero hablando de José Enrique Díaz, hay que ponerse de pie. Y es que José Enrique Díaz fue un entrenador andaluz que dirigió durante 10 años, ni más ni menos, que a la selección andaluza. 10 años que iban desde el 1997 hasta el 2007. Y 10 años en los que se desviviría por esas grandes citas que suponían para el fútbol andaluz los partidos de Navidad, llevando a cabo exhaustos exámenes sobre los rivales. Y es que esta pasión que sentía José Enrique Díaz por los partidos de Navidad se puede demostrar en el siguiente audio que os vamos a poner. Entonces no cabe la menor duda de que este equipo, yo creo que trabajado y con una actitud mental adecuada y motivado, tendría que aspirar a todo. José Enrique Díaz, que seguramente pues la voz os sonará a muchos por esa fantástica imitación que hacían de él en la cámara de los balones, y que resultaba uno de los personajes más divertidos de este programa. Hay que decir, como decimos, que el ex seleccionador andaluz de fútbol pues también sería entrenador de clubes como el Ceuta, el Mérida o el Sanluqueño, y que en ese año 2007, cuando deja el banquillo andaluz, pues fue reemplazado por Adolfo Aldana. Pero más allá de repasar estos nombres que han dirigido desde el banquillo a la selección andaluza, también tenemos que hablar del césped, de los que han jugado. Y es que hay leyendas de la selección andaluza, como el que ya hemos comentado anteriormente, que incluso tuvo un partido de despedida, como fue el malagueño Fernando Hierro, o el sevillano de las Cabezas de San Juan, Carlos Marchena. Como decimos, ambos tendrían sus respectivos partidos conmemorativos para despedirlos de la selección andaluza, que evidentemente no es un reconocimiento nada menor. Yo estoy muy convencido que Fernando Hierro o Carlos Marchena cambiarían una de las diferentes Champions League o Copas del Mundo cosechadas por ambos jugadores para volver a recibir ese partido homenaje de la selección andaluza disputado pues contra Chile, contra China o contra Zambia. Yo creo que si la selección andaluza vuelve a disputar partidos de primer nivel como en la época de José Enrique Díaz y de Eduardo Herrera,
estoy seguro que Fernando Hierro sería un más que posible seleccionador andaluz. Hay que recordar que fue seleccionador español en la última competición que disputó el combinado absoluto. Pero bueno, más allá de estos dos nombres, que quizás son los dos jugadores más míticos, pues hay que hablar de otros jugadores andaluces que han pasado por la selección. Caso de David Farral, Diego Capel o Chico Flores, un central. Me vuelvo a poner de pie. Un central también mitiquísimo. Es que hemos hablado de Fernando Hierro, de Carlos Marchena. Hay que recordar a Fernando Niño, que es otro central, que es otro gran central de la selección andaluza. No, es el ojito derecho de José Enrique Díaz. Fernando Niño es el ojito derecho de José Enrique Díaz. Era el entrenador en el campo. Efectivamente, era la extensión de José Enrique Díaz en el césped. Y bueno, repasando ya esa última convocatoria del año 2016 en la selección andaluza, pues vimos a jugadores de la talla de Joaquín Sánchez, Suso, el siempre recordado José Antonio Reyes, Luis Alberto, el futbolista de la Lazio, o Brahim Díaz, el jugador del Madrid actualmente cedido en el Milán. Es decir, que son nombres de bastante nivel. Efectivamente, pero es que si nos vamos un poco más al terreno del fútbol ficción, ¿no? En una posible vuelta de esa copa interregional de que enfrentara a las diferentes comunidades autónomas, la selección andaluza la podrían formar jugadores como Sergio Rico, Sergio Ramos, Jesús Navas, Isco, Fabián Ruiz, Campaña, Ceballos, Samu Castillejo o Ansu Fati. Jugadores que si los juntaras en un mismo equipo, pues todo el mundo vería a ese equipo seguramente como candidato a absolutamente todo. Y jugadores que podrían defender los colores blanco y verde del combinado andaluz. Y yo estoy seguro que si José Enrique Díaz volviera a enfundarse el chándal de la selección, no dudarían en responder a las llamadas de los colores de su tierra. Desde aquí animamos a los oyentes que estén escuchando el podcast a que nos dejen en los comentarios en nuestras redes sociales otros posibles jugadores que actualmente pudieran conformar esta selección andaluza. Y como digo, yo pienso que si algún día se hiciese algún campeonato entre las diferentes comunidades autónomas de España, o incluso volver simplemente a esos partidos de Navidad que yo creo que se recuerdan con mucho cariño por parte de todos los aficionados, pues pienso que tendríamos una selección muy potente y que no tendría que envidiarle a ninguna otra del país. Hombre, es que una pareja de centrales formada por Sergio Ramos y Chico Flores, ¿quién traspasaba esa defensa? O Ansu Fati haciendo bicicletas y caños para ponerle centros a David Barral. Sí, un combinado absolutamente temible. Pero bueno, ya llegamos a este final de este podcast especial que hemos tenido, que hemos querido tener para todos nuestros oyentes, recordando la historia de la selección andaluza, que yo pienso que es un hecho en nuestra comunidad, que a todos siempre nos da mucho cariño y nos gusta mucho recordar esos divertidos partidos que todos recordamos de la selección blanquiverde. Y hoy aquí, en Historias de Fútbol, con motivo de este 28 de febrero, pues hemos querido tener esta sorpresita, este regalito en forma de podcast, recordando la historia de la selección andaluza. Y yo creo que nos ha quedado un programa muy divertido y muy chulo. Yo era un programa que cuando estaba recopilando información y demás, yo ya veía que podía ser un programa bastante divertido, y al menos a mí así me lo ha parecido. Y nada, que sirva esto como homenaje a Andalucía y también como reclamo para que vuelva el fútbol el fútbol autonómico. Evidentemente, ¿no? Porque más allá de bueno, tratarlo con un poco de broma y eso, algunos de los capítulos de la selección, sobre todo porque estamos muy influenciados por todos los sketches que han hecho sobre esto, la cámara de los balones. Yo creo que es necesario que una comunidad autónoma con tanta personalidad como Andalucía tenga una selección de fútbol que también, pues, en una comunidad además tan futbolera como es Andalucía, donde el deporte forma parte de nuestra cultura y de nuestra vida diaria, pues yo pienso que la selección andaluza tiene que volver a jugar y tiene que hacernos disfrutar a todos los futboleros de Andalucía. Sí, porque bueno, es común cuando llegan fechas navideñas o invernales ver, pues, el clásico partido que suelen disputar la selección del País Vasco con la selección catalana. Y bueno,
pues la selección andaluza también debería de organizar esa serie de partidos, aunque fuera solo una vez al año, pero un partido para representar al fútbol de la región, ¿no? Y que creo que nunca está de más. Además de que a mí esa Copa Interregional que organizó la Federación Española en los años 20, no me parecería para nada mala idea volver a recuperarla y, ¿por qué no una Copa Interregional que se disputara en las fechas navideñas? Bueno, pero no nos alargamos más, que estamos alargando mucho el debate de cierre sobre el programa. Como ya os decimos, invitamos a que en los comentarios, ya sea en nuestras plataformas o en nuestras redes sociales, pues lo que penséis sobre este debate acerca de la selección andaluza, pues que nos lo dejéis, ahí podemos debatir entre todos. Como sabéis, este programa lo tendréis en las plataformas de YouTube, Spotify, iVoox y Anchor FM, y en nuestros perfiles de redes sociales en Twitter, @HIST _de_fútbol, y en nuestra página de Facebook, Historias de Fútbol. Y Gonzalo, hay que dejar ya votando el siguiente podcast que vamos a tener, que también va a ser un podcast especial. Vamos a hacer un podcast especial porque si hoy 28F tenemos la efeméride del Día de Andalucía, dentro de solo 8 días vamos a tener otro día de esos marcados en el calendario, como es el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. Efectivamente, nos aventuraremos en el mundo del fútbol femenino y pues os traeremos, ya veremos, tenemos todavía que delimitar exactamente el tema a tratar, pero bueno, tratará sobre fútbol femenino, eso podemos asegurar. Así que yo creo que también va a ser un programa súper interesante. Sin más, reiteramos las felicitaciones a todos los andaluces y espero que disfruten de este podcast especial de historias de fútbol sobre la historia de la selección andaluza.